Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Manuel? Ricardo, buen día. A todo el auditorio. No, la verdad es que no estoy involucrado, no estoy de ninguna manera aspirando, ni tampoco he señalado que yo desee participar en el proceso interno. Hace unos meses, Ciro, decidí no involucrarme en la vida partidaria. Bastante tengo en el Senado en esta dinámica política y jurídica que vivimos y no me distraigo. Respeto mucho a Morena, sí, respeto mucho a sus dirigentes, pero no me meto a la vida partidaria de Morena y tampoco de sus procesos. Deseo que salga bien. No es un buen momento por esta situación de renovación de dirigentes en el país y en los estados, pero hago votos porque salga bien y que resulte dirigente, hombre o mujer, quienes tengan la mayor simpatía y la mayor capacidad de conducir un partido en crecimiento y que estoy seguro saldrá adelante. Bueno, vamos por partes, Ricardo. Antes que nada, antes de entrar a lo de la desaparición de poderes, en la eventual desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato, el tema de la revocación de mandato. La semana pasada volvió a hablar el presidente López Obrador sobre el tema. Fue aprobado en Cámara de Diputados, que fue en marzo, ¿no? En marzo. Y tú dijiste que en el Senado no se daban las condiciones para obtener 2/3 partes de los votos. Estamos en octubre, Ricardo. Sí, ¿Está congelada la iniciativa de la revocación de mandato? No está congelada. Sí. De hecho, ya hace 2 semanas se está comentando, conversando, discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales. La minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados, Ciro, proviene desde marzo, en efecto, Sí. pero contiene 2 elementos que a juicio de la oposición resultan intransitables. La fecha, Sí. esa minuta viene para hacerse El mismo día de la elección el mismo federal. el 1 de julio, el mismo día de la elección en el 21, Sí. que para la oposición resulta inadmisible. ¿Y segundo? Y la segunda es que no desean que el presidente sea uno de los actores solicitantes de la revocación. Sí. Es decir, a juicio de ellos, la naturaleza política de la revocación proviene siempre su petición de grupo de ciudadanos inscritos en el padrón, determinado número, o de asociaciones, o de personas, pero que no sean el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal y como solicitante de la revocación de su propio mandato. Esos son los dos, yo te diría, son los 2 temas más delicados. ¿Y entonces? El primero ya se movió. En el primer caso ya hemos movido nuestra posición para que pueda ser después de los 4 meses de la elección, es decir, pueda ser en cualquier día, Julio, octubre. después de la elección, no antes de la elección tampoco, como lo había planteado el presidente el 21 de marzo, porque ya se está en el proceso electoral, realmente está en la organización y previo a la campaña. ¿Y eso le gusta al presidente, Ricardo? No lo sé, fíjate que esta parte no la he conversado con él, desde entonces he intentado construir el acuerdo, pero bajo estos 2 principios que te comento no lograríamos la mayoría calificada. Lo he conversado con los grupos parlamentarios, la primer parte ya se superó, la fecha, ahora me falta respecto de los actores con capacidad jurídica para solicitarlo, y eso espero resolverlo esta semana, y si no es así, si no lo resolvemos, entonces iremos a la votación, con la votación que van a perder. Probablemente. Más que perder, que no van a obtener los votos suficientes calificada para sacar 2/3 partes. En todo caso, haremos lo posible porque se logre. No hay seguridad, pero ya no puede mantenerse en inercia o en la congeladora esta iniciativa. ¿Se votaría en octubre? Se votaría en octubre. En octubre se vota la revocación. En 2 semanas.
En 2 semanas. Sí, esta semana intentaré, como coordinador y como presidente de la Junta, lograr la mayoría calificada, y si no, de cualquier forma lo votaremos en el pleno la semana que entra. ¿La semana que entra? Revocación sí, esta semana, o sea, en 2 semanas. Esta semana se reunirá la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y intentaremos flexibilizar lo que más se pueda, y la semana que entra votación en el pleno. Ahora, Ricardo, preguntarte sobre el tema de la desaparición de poderes. Sé que planteaste una posición en el sentido de que habría que hacer una reflexión más amplia, pero la petición para desaparecer poderes en Tamaulipas y Guanajuato la avalaste tú como coordinador parlamentario al frente de todo el equipo de Morena. También el PAN quiere desaparecer poderes en Veracruz por las razones de inseguridad, etcétera, y no ha quedado claro si va a llegar al pleno. Entendemos que sí pasó, lo dijeron en el pleno, se fue a comisiones, ¿y cuándo se va a discutir? Es una buena pregunta, porque escuché, Ciro, la entrevista, creo que el jueves pasado, al gobernador, de algunos actores sobre este tema. Sí, hablamos con los dos, con Guanajuato y con Tamaulipas. Con ambos, sí. Y yo te diría que, les diría a los dos, que es un tema importante, de trascendencia. Miren, la desaparición de poderes es una figura jurídica que contempla el artículo 76 constitucional, en su fracción quinta. El Senado, en este caso de la desaparición de poderes, ejerce facultades de control y de contrapeso, no solo contra el Ejecutivo, el Legislativo o órganos autónomos, sino también con estados. Y creo que el hecho de plantear una solicitud no implica que ya sea una aprobación de facto. No, fue una solicitud primero presentada por el PAN en el caso del estado de Veracruz por la inseguridad. Yo en ese momento dije una expresión, Ciro, dije, bueno, políticamente es correcta la presentación, aunque jurídicamente advierte que la hipótesis jurídica es difícil de cumplirse. Cuando se presentó el tema de la desaparición de poderes de Veracruz por el PAN, que fue la primera solicitud que se presentó. Sí. ¿Esa por invasión de poderes? Sí, también, por desaparición de poderes. Y las tres son similares, es decir, acuden a la figura jurídica de desaparición de poderes, tanto en Veracruz el PAN, como Morena en el caso de Guanajuato y Tamaulipas. ¿Y cuándo se vota, Ricardo? No sé. Primero, déjame decirles el procedimiento. Cualquier persona, cualquier senador individualmente o cualquier autoridad puede presentarle al Senado una solicitud de desaparición de poderes, ya sea por el quebranto de los principios, ya sea por esto que está pasando de inseguridad o de violación de garantías, de derechos humanos, de existencia de escuadrones de la muerte que ejecutan extrajudicialmente. Por cualquier motivo pueden ciudadanos o autoridades presentar una solicitud de desaparición de poderes. Eso no quiere decir que proceda inmediatamente, sino que se turna a la Comisión de Gobernación, y la Comisión de Gobernación recibe la solicitud, celebra una sesión de la comisión y determinan en las primeras sesiones la procedencia o la improcedencia. Si hay indicios de proceder, pues entonces establecen audiencias, caminan y acuden a las entidades federativas. Bueno, perdón que te interrumpa, Ricardo, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos esperas un par de minutos para concluir? Sí, cómo no, con gusto. Volvemos con el senador, coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. Volvemos, 8:20. Empezando con el líder de los senadores de Morena, con Ricardo Monreal, nos dijo que pues la próxima semana se debe votar en el Pleno, se va a votar la revocación de mandato.
están tratando de llegar a acuerdos, pero pues es probable que esa votación se dé y no obtengan la mayoría calificada, 2/3 partes de los votos para sacar la iniciativa modificada por los diputados y haya una elección después del primer domingo de junio del 2021. Y le preguntábamos en qué iba y si se va a votar pronto el asunto de la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato. Nos estabas explicando el procedimiento, decías tiene que pasar por la Comisión de Gobernación, ahí se va a determinar si procede o no procede. ¿En qué van, Ricardo? ¿Y cuáles son los tiempos? Todavía no se reúne, todavía no se convoca, apenas se dio el turno. Ahora bien, yo lo que te puedo ofrecer, más que a ti, a la ciudadanía y también a ti como un conductor serio, Ciro, es que el Senado actuará con una actitud de mesura y de buen juicio en el análisis de las solicitudes. Esta Comisión de Gobernación, que se integra pluralmente, aunque sí tenemos mayoría, será quien dictamine. Escuchaba la introducción de Joaquín López Dóriga en su aportación cotidiana contigo y describe con mucha puntualidad lo que está pasando. Y si uno actuara políticamente, o como dicen los gobernadores, en vendetta política, pues bastaría con tener la mayoría para que procediera el dictamen aprobado positivamente en la Comisión de Gobernación, subirlo al Pleno y votarlo, aprobando que ha llegado el momento de la desaparición de poderes, porque es mayoría simple y no hay recurso, Ciro, después de esto. Ahí se concluye, es una facultad de control legislativo que no admite recurso alguno. Sin embargo, no es ese el ánimo, que sepa los ciudadanos de Guanajuato, los ciudadanos de Veracruz, los ciudadanos de Tamaulipas, que eso no está motivando al Senado de la República, sino está intentando actuar con seriedad y con responsabilidad. No ocurrió así cuando se presentó ahora el miércoles o el jueves la desaparición de poderes. Debo de decirte y decirle al auditorio que hubo una sobrereacción de los gobernadores de Tamaulipas y de Guanajuato. Pues les están diciendo que el Senado le quiere desaparecer los poderes en sus estados. Pero no, ¿cómo quieres que reaccionen, Ricardo? Yo creo que debían de reaccionar con seriedad y con responsabilidad, y no conduciendo campañas mediáticas de desprestigio contra los senadores de Morena. Es lo que creo, que la mesura y la prudencia debe acompañar a todos los servidores públicos, no organizar con recursos públicos toda una campaña mediática orientada y brutal contra los senadores. Es decir, los gobernadores, yo lo sé cómo actúan, yo estoy muy Pero claro. cuando dices brutal, ¿a qué te refieres? Porque veíamos y hablamos incluso con algún senador, alguna senadora, y nos decían las redes sociales. Pues las redes sociales son brutales, Ricardo. Son brutales y lo han sido desde hace 15 años. Y decir que ahora hay un ataque brutal. Déjame terminar, Ciro. Siempre, creo que siempre has sido cuidadoso y respetuoso de las expresiones sin que tú editorialices y que tú te cargues. Entonces, continúa en esa línea. Nosotros no estamos actuando de manera indebida ni de manera incorrecta, estamos actuando conforme a la ley. Lo que yo te digo es que tengo las pruebas de que toda la campaña mediática en los estados está orientada, salvo excepciones muy marcadas, pero fue una línea política que se marcó contra los senadores de ese lugar, contra Malú Micher, contra Antares. Pero, ¿y cómo se expresó, Ricardo, más allá de que haya línea? ¿En qué se expresó? ¿En redes sociales? Columnas, en editoriales, columnas, noticieros de radio, noticieros de televisión, prácticamente liquidando y exponiendo al odio a nuestros senadores. Tengo las pruebas y puedes tú ver los medios de comunicación orientados y casi con la misma línea editorial, casi todos ellos, con excepciones,
Y yo creo que ellos mismos motivaron, pagaron, movilizaron. ¿Crees o tienes las pruebas? Claro, pues es tan sencillo como ver nada más los medios de comunicación, ver los espacios publicitarios. No concedieron ninguna posibilidad de respuesta ni de réplica. No es el caso tuyo, Ciro. No. El hecho de que el jueves ellos hayan hablado y a mí me han dejado sin voz y que hoy tú me la das, a mí me siento tranquilo, porque tú siempre has expresado esta posibilidad de escuchar las dos posiciones, una y otra. Ahora bien, lo mismo sucede en Veracruz, que lo mismo sucede en Guanajuato o Tamaulipas. Son solicitudes de desaparición de poderes. Yo he señalado que bastaría con tener la mayoría para generar condiciones de mayor embate contra esos gobiernos. No lo vamos a hacer, te lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que no van a hacer? No vamos a utilizarlo políticamente para embatir como ellos lo están haciendo. ¿Qué significa no vamos a utilizarlo políticamente? ¿Ya van a retirar el tema? No, lo que te digo es que lo vamos a resolver conforme a la ley, conforme al derecho y conforme a las hipótesis expresadas en la ley reglamentaria. No actuaremos de ninguna manera políticamente, actuaremos jurídicamente y estaremos siempre puntuales de las observaciones que los ciudadanos de esos estados nos hagan. Pero claro que tenemos que revisar si hay violación de derechos humanos, si hay suplantación, si hay quebranto, si hay incluso la existencia de escuadrones de la muerte que ejecutan extrajudicialmente, si hay la inseguridad, la violencia atribuido a órganos del Estado. Quizás no lo haya, pero finalmente tenemos la obligación de revisar todo este tipo de circunstancias, porque es nuestra facultad como un órgano de control y un órgano de equilibrio republicano, porque no puede haber estados que no estén sometidos a la ley y al escrutinio del derecho. Eso es nuestra facultad. Sí. Por lo pronto tiene que pasar primero por la Comisión de Gobernación para ver si procede o no. No hay fecha para que se reúnan a tocar este tema. ¿Se va a dar esta semana? Puede ser esta semana, pero la comisión puede ser, o sea, depende del presidente de comisión. Convoca, revisan, puede declarar en la misma sesión. No procede, no se cumplen los extremos de la ley y ahí se termina. No se sube al pleno. O puede decir, hay indicios de que puede haber alguna de las hipótesis. Y continúa el proceso. Yo tengo mi opinión personal, Ciro. Yo tengo mi opinión personal frente a los tres estados del país. El primero que inició todo este proceso de desaparición de poder fue el PAN contra por el caso de Veracruz. Pero tu opinión en Tamaulipas y Guanajuato es que sí. No me aventuro a decir, soy abogado y maestro de la Escuela de Derecho, no es tan fácil cumplir los extremos jurídicos. Esa es mi opinión personal. Sin embargo, la Comisión de Gobernación tiene que agotar su propio turno de la presidencia en el sentido de analizar las tres desapariciones de poderes, pero yo creo, Ciro, con toda seriedad, que lo que no se vale es que los gobernadores hayan usado todo su poder para intentar desprestigiar a los senadores de los estados, tanto Antares Vázquez como Malú Micher, que incluso contra sus familias que fueron amenazadas, así como en Tamaulipas, Lupita Covarrubias y Américo también hicieron lo mismo los gobernadores. Es decir, hay que establecer con toda seriedad un equilibrio. Lo veremos y quedamos atentos, Ricardo. Pero vamos a ver. Pero te repito, mi posición política es que no se debe alterar, que la gente esté muy tranquila y que se actuará conforme a la ley y el derecho, no políticamente ni tampoco en razón de vendetta alguna, y que es un asunto estricto del Senado de la República. Muchas gracias, Ricardo. Del Senado. Muchas gracias. Buen día, senador. Gracias. Gracias a ustedes. El senador de Morena, Ricardo Monreal.